¿cómo estás? Hola Jime, ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho bien. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bien, bueno, me alegro que hayamos tenido esta posibilidad de hacer este encuentro. Tenía muchas ganas de charlar con vos. Vamos a contarle un poquito a la audiencia de qué se trata todo esto. Y esto también viene un poco a colación del el podcast que vos hiciste con Martu, que Martu es Yo Como Kay, para quienes no la conocen. Y la verdad que a mí me encantó todo lo que contaron, me pareció alucinante algunas de las cosas de las que hoy quiero que también vuelvas a hablar porque fue algo como revelador, creo que para muchas personas. Así que, bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, mientras va llegando la gente, yo les voy a contar un poquito eh, de qué se trata todo esto. La realidad, y confieso, es que yo soy un poco fanática también del té. Acá tengo mi tecito, un tecito que Pau conoce muy bien porque ya lo hemos hecho pruebas juntas, que es el Sticky Rice. Yo sigo siempre ahí pegada. Es un té que tiene aroma a arroz. Y bueno, a mí me gusta el té y un poco fue todo gracias a Pei Chen, hace muchísimos años, calculo que 20 años, cuando vivía en Buenos Aires, en el barrio de Flores, eh, había conocido una familia taiwanesa que ellos traían hebras de Taiwán, y bueno, así fue como empecé a conocer el mundo del té y cómo eso también me ayudó a entrenar mis sentidos y a poder percibir mejor ciertos aromas y sabores, y bueno, eso es un poco de lo que también nos va a hablar Paula Pérez. Ella es experta en el mundo del té, así que voy a dejar que ella se presente y cuente un poco de qué se trata tu camino, o sea, qué es el camino del té, cómo te metiste en ese camino, qué fue lo que te llevó a eso, y bueno, que nos cuentes un poco tu trayectoria y después yo te voy a hacer unas preguntitas más, porque ya es un tema que interesa mucho. Bueno, bueno, para empezar, bueno, tanto como experta, no, nunca soy experto en el mundo del té porque es infinito. Es infinito. Eh, y soy bastante nueva en el mundo del té. Empecé, o sea, lo descubrí fines del 2017. Antes de eso yo había estudiado ingeniería, MBA, trabajé en varias empresas y varias áreas relacionadas a eso, pero después por el trabajo de mi marido hubo varias idas y vueltas a Brasil y en la última estaba como necesitando, dije, bueno, tengo que pensar otra cosa, otro propósito, lo que me inspire más. Ahí conocí a los blends que hacía Ya Contigo, bueno, que hace, sigue haciendo, en Curitiba, me encantaron, y entonces al final pasé a ser socia de ella y ahí empecé a descubrir de a poco, a aprender. Hice el curso de T-Blender, fui a registro en San Pablo, en Brasil, hay plantaciones de té, fui allá a conocer los procesos y los productores de allá, después viajé a China a conocer, bueno, es tan grande que unas pequeñas ¿Por qué partes. parte estuviste? Contanos un poquito por qué parte de China estuviste. Eh, Arrancamos, estuve en Hangzhou, que es donde se hace el Longxing, que es un té verde muy famoso y muy dulce. Estuve en Mogán, que también, bueno, tienen varios, ahí hacen varios tés. Estuve espérame, en Bulli, donde hacen el oolong, los oolong de roca, también hacen el lapsang. Estuve en Kimum, que hacen el té negro Kimum. Bueno, un montón, ciudades chiquititas, Pero salvo que son, Hangzhou, pero que digamos, estos referentes en alto, en tienen, algo, perdón. tienen algunos tés en particular que son, bueno, en muchos lugares, cada regioncita tiene su propio té. Claro. Ahí ese viaje es como que para mí es como un antes y un después. Sí, sí. Este, y bueno, también después viajé a Misiones acá, que era como una pendiente, necesitaba conocer nuestras producciones.
Después estudié para sommelier de té en otra escuela. Al mismo tiempo yo ya había empezado a estudiar en Brasil, en la escuela de Jaembaú, que es una escuela, esa sí es una escuela oriental, eh, que la maestra es japonesa. Sigo estudiando con ellos, hice especialización en degustación de té. Y después, bueno, cuando vine para acá, empecé en Peichen, Claro. hice catadora y bueno, hay un montón de cursos, sigo, obvio, esa es la que No se tengo. termina más, es como un camino de ida, digamos. Siempre hay un montón y bueno, y ni siquiera, y no te podés quedar incluso con una escuela, o sea, nada, hay que especializarse o bueno, o seguir de a poco aprendiendo lo que a uno le interesa más, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, y después cuando volví en plena pandemia, en el 2020, ahí empecé a diseñar mi emprendimiento de blends de tés reales, sin aromatizantes, sin ningún tipo de químico, con ingredientes reales, y que se llama Felicity. Claro, Y bueno, exacto. y Que ahora es estoy desde en la eso. cuenta en la que nos estás hablando, digamos, la cuenta de Instagram. Y contanos un poco qué tenés, o sea, qué, digamos, eh, qué te gusta ofrecer a través de Felicity, a qué apuntas, cuáles son tus digamos, blends preferidos, o qué querés transmitir a través de eso, porque siempre en lo que uno elige hacer como blends de té o selección de tés, también hay un poco de las preferencias personales, pero también seguramente algo más allá de todo eso. Bueno, a ver, empecemos por Felicity, ¿qué es lo que quiero transmitir? Bueno, el nombre dice como bastante, ¿no? Claro, Porque es lo que el té significó para mí, generarme como claro, momentos de felicidad, porque fue como descubrir, eh, bueno, algo totalmente diferente, pero el té lo que hace es conectarte, claro. conectarnos con nosotros mismos, nos hace como parar un poquito. Yo soy bastante acelerada, y bueno, y cuando uno tiene que prestar atención al té, necesitas enfocarte un poco y conectarte con tus sentidos. Entonces, lo que quiero transmitir es un poco eso, conectarse con las emociones, con las sensaciones. Y lo que por ¿Qué? otro lado te aporta es, bueno, lo natural del té, Claro, que son todos los beneficios, es un hábito saludable, después lo empezás a sentir en el cuerpo, o cómo te claro. cambian un montón de hábitos a partir de ahí. Vos también tenés algo de conocimiento o relación con el mundo de lo que es la medicina tradicional china, ¿no? Y el té también, en cierta forma, se vincula o no con la medicina tradicional china. A lo que voy es, en algún punto, ¿el té puede tener una función como medicinal, por así decirlo? Bueno, en realidad el té se empezó a consumir hace, bueno, más o menos 5.000 años, no es que se sepa Claro, exacto, en China, y, y su consumo inicialmente era medicinal. claro, Era alimento primero, y después pasó a ser, cuando ya, digamos, se empezó a difundir, a plantar y todo eso, era medicinal. claro. Y obviamente sí, está súper conectado con la medicina china para ellos. Yo hice blends y bueno, estoy en este momento estamos en un curso de emociones de medicina y medicina china. Eh, pero bueno, no lo vuelco, no hago mis blends desde ahí. Por Yo ya supuesto, los tenía por hechos. supuesto. O sea, influye, pero eso lo hago como más para mí. Por supuesto, uno es todo, pero Sí, 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 seguro. Pero es interesante que lo puedas abarcar de una manera holística, ¿no? Por un lado, por el placer, la conexión con esos, digamos, esas sensaciones que uno percibe a través de los sentidos. Y por otro, que también hay un aspecto medicinal que está muy bueno. Pero de todas maneras, a ver, es medicinal ya desde el punto de que uno se toma un té y te ayuda a relajarte un poco, te desconecta de toda esa euforia y locura que uno tiene cotidianamente. Y es como que te hace desacelerar, como decías al principio. Entonces, bueno, un poco antiestrés de por sí ya es. sí, bueno, de hecho tiene dentro de los componentes del té,
tiene la L-tianina, que es un aminoácido del bienestar y genera una sensación de relajación, a pesar de que por la cafeína nos mantiene atentos, que bueno, que también se usa muchísimo para la meditación. Claro. Entonces siempre ya nos produce esa sensación de relajación y de bienestar. Y el ritual mismo, ¿no? Claro, el ritual de mismo. hacer Y ahora hablando un poco de eso, que creo que en alguna otra ocasión lo hemos charlado, el tema de, bueno, quizá a la gente le pueda llegar a interesar el tema de cómo uno, el tea drunk, ¿no? Como uno si toma mucho té también. sí. O sea, los dos extremos. Hay como otras sensaciones que pueden gatillarse, que bueno, si querés contar un poco de qué se trata eso, como para contar algo que creo que es muy interesante y no todo el mundo lo sabe. No, bueno, no, de hecho jamás hablé de eso, Ah, de la borrachera del té. Bueno, muy bueno. si uno toma mucho, bueno, especialmente cuando uno está catando, y a mí me ha pasado, incluso en las catas, que por ahí estamos, y no son un montón, ¿no? Por eso, bueno, por eso los catadores lo escupen el té. Claro. Pero cuando, yo no, para mí me parece un desperdicio, pero estábamos catando, por ejemplo, 6 tés, y a veces vos haces incluso 3 infusiones diferentes de cada té. Llega un momento, a mí me pasó una vez, dije, no puedo catar más, ya tengo, tengo la cabeza que me explota. No era porque no lo podía sentir, era porque no, bueno, lo podía probar, pero, este, pero yo lo sentí en el cuerpo. Es como, son muchos nutrientes, muchos, bueno, polifenoles, todo lo que tiene el té, también tiene la cafeína, obviamente, Claro. y vos lo sentís, es como muchas cosas Algo pasa, algo ya pasa, en tu algo cabeza, pasa. sí. Sí, Sí, cada uno puede ser que lo sienta diferente también, porque depende del cuerpo, ¿no? sí, Y depende de seguro, la sensibilidad de cada uno. Yo soy bastante sensible a la cafeína, claro. por eso abandoné el café y el mate, pero bueno, depende cada uno, va a influir un poquito también. Sí, eso creo que debe pasar algo parecido con el café. Yo una vez fui a una cata de café de Lavazza, acá en Italia, y tenía que tomar como diferentes formas de preparar el café a lo largo de Italia. Creo que habré tomado 7 cafés diferentes, como digamos 7 equivalente a 7 expresos, ¿no? Y ya lo último no podía más. Es inexplicable la situación, es como que uno se pasa de rosca, algo por el estilo. Es muy, muy particular la sensación. No sé si con el test era lo mismo. Pero bueno, dejando ahora de lado un poco eso, vamos a ir como más al tema del día, a la parte sensorial y a la parte de el valor que puede llegar a tener el té como herramienta de reeducación. En cuanto al té, ¿no? ¿Has vivido, digamos, toda esa reconexión con ese mundo o esa conexión con ese mundo a lo largo del tiempo? ¿Y cómo sentís que influye en tu capacidad, por ejemplo, a lo largo del tiempo, ¿no? De conectarte con el mundo del olfato, con el mundo del gusto? Es decir, ¿notaste que te entrenó de cierta manera o que te reeducó de cierta manera? Por ejemplo, hábitos que hayas tenido antes de entrar en el mundo del té y que después hayan cambiado a raíz de eso, a veces tienen que ver con lo que uno consume, por ejemplo, el azúcar. ¿Cómo era tu relación, por ejemplo, antes con el té? Tipo, ¿tomaste con azúcar, le ponías leche? ¿Cómo fue ese cambio, esa metamorfosis? Bueno, para empezar, cuando yo entré en el mundo del té, yo ya tenía, a ver, desde adolescente, digamos que me interesan los hábitos saludables y todo eso, la nutrición. Por lo tanto, de a poco, porque bueno, también comí un montón de porquerías de adolescente, como que fui cambiando mis hábitos. No puedo decir que sea solo por el té. Ahora, Claro, yo ya no lo tomaba endulzado el té cuando entré en el mundo del té. Sí, por ahí otras cosas. No, creo que ya no. Y, o sea que yo ya había hecho ese camino, que ya hasta había logrado al café, que era el único que no podía tomarlo sin endulzar, ya lo había eliminado. Pero cuando empezás a trabajar con el té,
el té tiene como un montón de aromas y sabores mucho más sutiles, o incluso lo que es la percepción, lo que es más táctil, digamos, ahora no me sale la palabra, eh, las sensaciones Sí, bucales, orosensoriales. este, que entonces, bueno, obviamente con el azúcar no lo podrías incluir, o cualquier endulzante, ¿no? Porque te va a interferir a percibir todos esos aromas y sabores. Pero al mismo tiempo, a medida que vos vas tomando y percibiendo, prestando la atención, o sea, tomando el té con conciencia, no quiero entrar en el que hace cata, porque ya sería como ya muy Claro, técnico, por ¿no? supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero, pero al ir sintiendo todos esos sabores, percibís más dulces, digamos, las Claro, cosas, incluso, bueno, los sabores naturales, pero el dulzor es algo que está en prácticamente todos los alimentos, por más que tenga también amargor o acidez, claro. y cada vez eso lo vas sintiendo cada vez más, y por otro lado, cuando vas a comer otro alimento que no sea el té, eso se ve reflejado, y vos hay cosas que son muy dulces que ya no las tolerás. Eh, Exacto. Porque vas percibiendo todo. Yo ayer me reía porque hice una mayonesa de zanahoria y lo probó mi hijo y me dijo, y eso que él no toma té, me dijo, le falta ácido. Me sorprendí, pero porque es Claro. esto, digamos, yo también los como están como muy en contacto de esto, y la verdad es que me llamó la atención, porque es como prestarle atención a un gusto básico, como Particular. decir, le falta ese toquecito. Y bueno, y lo que me pasó particularmente con una amiga, con mi mejor amiga, que nos tenemos muchísima confianza, yo nunca obligo al otro a tomarlo sin azúcar o algo. Y ella, Porque partimos de la base de que casi, bueno, muchas personas no pueden vivir sin endulzar el té. O sea, el té tiene que ser endulzado lo mismo que el café. Y bueno, digamos que tu amiga entraba dentro de ese grupo de personas que sí, disfrutaban el té, pero dulce. sí, sí, porque además le encanta desde antes que a mí, ¿no? Pero me decía, no, no puedo parar de endulzarlo. Estábamos justo tomando un té y le puso encima edulcorante. Le digo, bueno, vamos a, trabajemos en esto. Hagamos algo, claro. Le digo, dice, no, no, porque no lo aguanto. Le digo, bueno, empezá a hacerte el té, le digo, con menor temperatura, para que suelte menos amargor y menos taninos. Le digo, y elegí de los blends más dulces, los que más te gusten y los más dulces. A ella le gusta mucho el té negro y todo lo que consume es con té negro. Claro, cuando vos decís más dulce, un blend más dulce, ¿qué quiere decir eso? No es que tienen azúcar agregado, ¿verdad? No, no, por supuesto que no. Primero que hay, digamos, mismo con un té negro puro, estamos hablando de hebras, ¿no? No, no en Sí, saquitos. sí, Hay distintos tipos de tés, distintas variedades, digamos, que de acuerdo al proceso, de acuerdo al cultivar, bueno, van a ser más dulces que otros, simplemente claro. un tecito negro. Pero lo que yo le dije es, bueno, elegí un blend que tenga, por ejemplo, lo que le sugería a ella es el chai, uno que yo hago, que las especias generan dulzor y tapan mucho el amargor. El chai, que solo para los que no, Para las no especias. pueden llegar a no saberlo, ¿qué tiene el chai que lo hace así especiado? Bueno, tiene un montón de especias. En realidad, el chai, si vas a India, va a haber tantas variedades como personas, porque cada uno le pone las especias que le gustan y de la región. Pero digamos que lo más básico del chai va a tener, bueno, el té negro, canela, que es súper dulce, jengibre, cardamomo, clavo. Yo le pongo esos y Perfecto, algunos le ponen otras especias. perfecto. Eh, y es un té muy dulce. Entonces le ofrecí que empezara por ese, le dije, o alguno que yo sabía que ya lo tenía, ese sabía, lo conocía.
Entonces le dije, bueno, hacételo, en vez de hacerlo a 90 grados, como se suele hacer el té negro, hacelo a 80, le dije. Y en todo caso, si querés, si 3 minutos te resulta muy suave, podés aumentarle un poquito o el tiempo de infusión, ¿no? O aumentar la cantidad de hebras Claro, para que resulte como más fuerte y compense ese azúcar. Ella lo empezó a hacer a 80 grados y bueno, después de unos días me mandó la foto súper feliz que lograba tomar el té sin endulzar. Me dijo, pero espectacular, sí, pero me dijo, espectacular, pero solo tu chai. Le claro, dije, no, bueno, paciencia, paciencia, espera claro. a que se reduque el paladar. Y después logró tomar todos los tés sin endulzar, manteniendo esto. Le digo, también hay que conocer cada té, ¿no? Porque, bueno, hay gente que no le presta atención al tiempo y temperatura de difusión. Hierven el agua, tiran el té, se lo olvidan Claro. ahí, y bueno, ahí, obvio, después le tiene que poner azúcar porque está muy amargo. Es Sí, como, o astringente y se vuelve como intomable. exactamente. Ni hablar si es de saquito, que al ser todo Claro, picadito, suelta muchísimo más amargor y astringencia. claro. Y lo que pasó después, para mi sorpresa, realmente jamás se me hubiese ocurrido, es que me llama y me dice, no puedo tomar mi bebida cola, no voy a decir marcas. Ella súper La fanática, famosa, la sí, famosa. y me dijo, yo sé que a vos te pones súper feliz, pero yo quiero tomar mi cola y no la puedo tomar. Me dijo, me resulta extremadamente dulce. Yo, la verdad es que me sorprendí porque fueron solo algunos meses y no me imaginé que podía generar un cambio tan grande. Claro. Pero obviamente estaría también en otras cosas que uno no va percibiendo cómo después ahí te vas yendo. Yo sí te digo mi camino del chocolate, por ejemplo, que bueno, ya el con leche me resultaba muy dulce, después pasé al semi amargo, después no, este ya es, y hasta iba cambiando de marca y ahora voy por el 70 o más. Claro, claro. Es que creo que compartiendo esta vivencia, a mí me pasó algo muy parecido. También el té, el mundo del té y los tés de Peichen, cuando estaba en Argentina, fue lo primero que me desconectó de, por decirlo, ¿no? El café con leche con 3 cucharaditas de azúcar, ¿no? O los sobrecitos esos de azúcar. Y empecé como a darme cuenta que era más rico o que tenía más perfume si yo le sacaba el azúcar. Y así fue que empecé con eso, ¿no? Luego también me pasó lo mismo como decís con el chocolate, y creo que el punto crítico fue cuando en el 2013 me vine a vivir acá y como que uno cambia la alimentación, ¿no? Por ejemplo, ya no tenés los alfajores, no tenés las facturas, no tenés un montón de cosas, hay otras cosas, pero no es tan dulce. Entonces es como que ya había habido un inicio. Y luego de eso me terminé como reacostumbrando y ahora me pasa eso que decís. eh, Obviamente ya el café, yo tampoco lo tomo ya con azúcar hace mucho tiempo, y es como que le fui sacando el azúcar a todo. Y encontré que al sacarle el azúcar se sienten más aromas y puedo apreciar más otros sabores. Y bueno, la bebida cola ni hablar, para mí ya no existe. Para colmo, acá la toman muchas veces a temperatura ambiente. Vos imaginate lo que es Sí, intomable, es tipo tomar una cosa sí, asquerosísima. un jarabe. Un jarabe espantoso. Entonces, bueno, y a veces me pasa, por ejemplo, que tomo agua de la canilla y la comparo con un agua gasificada y noto la diferencia de dulzor en el agua de la canilla. Siento que el agua de la canilla es más dulce, porque claro, el agua gasificada al tener gas se acidifica, pero creo que Sí. es posible, es decir, creo que el caso de tu amiga, tu caso, mi caso, son casos como de éxito de que uno realmente puede reeducar al paladar en lo que es la percepción del dulce y no sentir que necesitamos tanto dulzor para llegar a ese nivel de placer. Y si vos tuvieras que, por ejemplo, explicarle o
explicar paso a paso, ¿no? En general. Para alguien que realmente nos está escuchando ahora o luego, cómo animarse a empezar a dejar el azúcar en una infusión y decir, bueno, supongamos el caso de una persona que viene tomando el típico té de saquito, de la marca más común. Yo me acuerdo que cuando empecé con el camino del té, May de Pei Chen, que en esa época estaba en Argentina, me decía, el té en saquito, en su castellano, como Sí. podía en ese momento, me decía, el té en saquito, ¿sabés qué es? Es eso que barren en el piso cuando en Misiones se separan las buenas hebras que se exportaban hace como 20 años y quedaba como un pulverizado residual. Ese me dice es el té en saquito, no tomes eso no es bueno. Y ya así le empecé a comprar, me convenció instantáneamente, yo no sé si sería verdad o no, pero me convenció instantáneamente, empecé a tomar tenebras, ¿no? Pero bueno, supongamos que tenemos a alguien el típico té en saquito de cualquiera de esas marcas, nacional o importado. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo empezar? ¿Cuál sería el primer pasito? Un poco lo de tu amiga, pero como para cualquier persona. ¿Por dónde se arranca? Bueno, eh, digamos que si voy al principio, podría ser la experiencia con el tensaquito, pero para mí, justamente, lo primero sería buscar un té Una de hebra. hebras que tenga un poquito más de calidad, incluso que sea del supermercado. A veces las mismas marcas tienen el té negro, pero en hebras. Por lo Bien. menos tratar de ir un poquito primero a eso. ¿Por qué por esto simple, digamos, al estar, especialmente si el objetivo es dejar el azúcar, digamos, Sí. O reducirlo lo máximo posible, sí, digamos. el té al estar todo cortado suelta muchísimos taninos, entonces tiene Claro. muchísimo amargor y astringencia, que eso cuando Claro. está haciéndolo a la misma temperatura al mismo tiempo, un té de hebra entera no va a pasar lo mismo. Claro. Entonces, eso sería lo primero. Después, en su camino irá mejorando esa calidad de las hebras, pero por lo menos hacer ese primer pasito. Y después tenemos las variables más importantes. Bueno, la calidad del té es como muy importante, pero bueno, no importa. Digamos, las que uno puede jugar manteniendo el mismo té va a ser la temperatura Claro. y el tiempo de infusión. Y si Yo alguien, por siempre, ejemplo, tengo una preguntita que, perdón, la sí, interrupción, me hicieron. Supongamos cómo el tema de la temperatura, teniendo en cuenta que no, la persona no tiene ni una pava eléctrica que te marca la temperatura, ni un termómetro de esos que viste son el palito con el circulito, medio como a ojo, ¿no? Un tip a ojo, para decir, bueno, están más o menos a tal temperatura. bueno, Eh, el tip a ojo es controlar las burbujas. Lo que ok. pasa es que es tenés que estar parado al lado Claro, pero tipo el para ver agua para el mate, cómo por va. decirlo. Bueno, el agua para el mate, bueno, igual depende de cómo lo usen, ¿no? Hay gente que se quema, pero el agua para el mate, en teoría, sería como bastante ideal para un té verde. Pero la podés Buenísimo, usar buenísimo. justamente para empezar con el té negro. Es que Claro, ahí el agua para el mate a veces está entre 70 y 80, depende de cómo. Que es cuando empieza las primeras burbujitas chiquitas. claro, Después ya está a 90 cuando tiene unas burbujitas más grandes, más redonditas, y después, bueno, los ya burbujones está. cuando se olvidan. Pero digamos, uno más o menos prestando atención a eso puede ir sabiendo. Lo que pasa es que tendrías O que tener la pata sea, abierta. pero no tiene que hervir. O sea, no tiene que hervir, no tiene que estar haciendo burbuja hirviendo para arrancar. A ver, para arrancar, digamos, para tomar los tés, salvo que seas catador, no tiene que hervir. Ok, Esa perfecto, es otra perfecto. historia, otro mito, pero Sí, digamos sí, que, otro día eso. que no Perfecto. hierva y que esté abajo. Y, a ver, algo práctico, bueno, o la dejas un ratito y ya va a bajar, eh, o sea, esperas unos minutitos, va a bajar la temperatura, o le agregas un poquito, yo que siempre para el mate se me pasaba el agua,
bueno, le agregaba un poco de agua fría. Un poco de agua fría. Sí. Para más o menos. Pero bueno, lo que pasa es que no tenés como un control. Pero Claro. esto de, bueno, cuando empiezan las burbujitas, ahí es una buena forma de guiarse. Y, y bueno, lo primero, lo más importante es la temperatura. Yo digo, primero modificar la temperatura y después el tiempo de infusión. Porque Claro, la temperatura ya me va a hacer que suelte un montón claro. de otros componentes que no se sueltan a menos temperatura. Por eso cuando hacemos una infusión a frío, tiene un sabor diferente que cuando la hacemos en caliente. Entonces, primero sería eso, bajar un poco la temperatura a la que lo estamos preparando. Claro. Y después se puede jugar con, bueno, si me resulta muy suave, bueno, lo dejo un poquito más, ponele un té negro. En vez de 90 lo haces a 80 y en vez de 3 minutos, o en función a lo que lo usabas, podés, o sea, primero probarlo solo modificando una variable por vez, ¿no? Claro. Solo la temperatura. Después está flojito, está muy suave, bueno, le subo, lo dejo 4 minutos, 3 minutos y medio, 4, y ahí como que va jugando. Y después puedo poner la otra variable, que es la cantidad de hebras, para lograr acostumbrarse a eso, ¿no? Porque bueno, el endulzante genera como mucho sabor en la boca. Por supuesto, por supuesto. Y esas hebras, la cantidad, obviamente me imagino que debe depender del tipo de hebra, pero aproximadamente cuántos gramos son para como tener una idea o por decir, en cucharadita, la típica cucharadita de té. Tipo, uno arranca con una cucharadita por taza o menos de una cucharadita. Sí, Medio a ojo, todo a ojo porque es para principiantes. claro, porque la regla es 2 gramos para 200 ml de agua. Pero Perfecto. bueno, va a depender del volumen del té. Entonces, en general, es una cucharadita de té, llenita. Eso también va a ir a gusto, cada uno lo puede hacer como con más sabor, con menos sabor. Pero más o menos con una cucharadita de té está. Obvio que si uno le gusta Perfecto. más fuerte, le puede poner 2, le puede poner 1,5. Y sí, el tamaño de la hebra, yo tengo los tés puros que tengo, es así, es por ahí la hebra. Claro. Entonces, no, con la cuchareta de té se te va a complicar, tienes que ser una más grande. Sí, totalmente. Y a medida que vos vas haciéndole, por ejemplo, bueno, este no es un super té bueno, pero a medida que uno lo va infusionando, es como que la hebra cada vez se va hidratando más. Y al principio uno piensa, no, pero es re poquito lo que le puse, la típica. Entonces le echás más Sí, y después te creció un montón, tipo, no sé, se te llenó de hebras. sí, Pero bueno, es que se hidrata justamente por esos factores que vos decías, que es el tiempo y la temperatura. sí, exacto, exacto. Y si es un té verde, menos, ¿no? Que te recomienda ir a 80 grados, 70 grados, perdón, 80 grados es lo que más o menos recomiendan las tablitas, Claro, pero ir a 70, incluso puede ser menos, bueno, los japoneses se infusionan a menos, pero uno también tiene que encontrar el propio paladar, porque por hay supuesto. gente que le gustan las cosas un poco más fuertes. Entonces, uno tiene que aprender a conocerse en función de un té en particular, ¿no? Porque, bueno, si Claro, cambiamos de marca, va a cambiar todo. todo cambia, exacto. Y ese camino de descubrimiento personal es también parte de la magia del camino del té, por algo se llama el camino del té, ¿no? Que Sí, es algo que es transversal, ¿no? Porque no es solamente sensorial, sino que es prácticamente filosófico. sí, bueno, para el que se mete muy profundo, sí. Es Especialmente en maravilloso, ciencias. maravilloso. Yo creo que es poder conectarse con eso, bueno, todas las personas que nos están escuchando que se llevaron este hermoso consejo que diste como experiencia para poner en práctica, no solo pueden acostumbrar al paladar a consumir menos azúcar, que ya es algo enorme y realmente es un beneficio directo para la salud, sino que además es conectarse como con emociones, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo este que es el de que tiene como olor a arroz basmati recién hervido para que más o menos se entienda, y a mí me transporta, no sé, es como que, bueno, otros también que ya hemos hablado, por ejemplo, con los mantus, y que ahora es la época de los mantus,
y demás, y bueno, y es como que a uno el sentido del olfato está muy relacionado con las emociones y con los recuerdos, y es como un descubrimiento que se produce. Cada té en ese sentido es una experiencia muy emocional. Bueno, y sí, incluso dentro de las variedades de té, hablando de la Camellia sinensis, lo que viene en la Camellia sinensis, cada uno, eso es espectacular. O sea, cómo sentir qué es lo que te genera a vos en tu cuerpo, en tus sensaciones, un té verde en comparación con lo que te hace sentir un té blanco. Y después poder jugar con eso, o un té negro, ¿no? Entonces, y empezar a sentirlo en el cuerpo y tipo, levantarte o en un momento decir, bueno, a ver, ¿qué tengo ganas de tomar hoy? Y como conectarte un poco con vos para percibir, ay, no, no quiero un negro, mejor voy por un verde. Totalmente, totalmente, porque es como que la experiencia que vas a tener en cada caso es completamente Es diferente. impresionante, es impresionante. Incluso para lo que tenés que hacer. Yo, por ejemplo, si me tengo que concentrar, tengo que ir como más para adentro, elijo un té blanco. Claro. Entonces, pero bueno, hay que como sentirlo en el cuerpo, percibirlo eso, y es maravilloso. Espectacular, espectacular todo lo que contaste, la verdad que me encantó este encuentro y te súper agradezco que hayas compartido tu experiencia, la experiencia de tu amiga, que creo que es un caso maravilloso de éxito, de decir, bueno, sembraste una semillita y creció un árbol de ahí. Sí, sí. Que no te lo esperabas, así que eso está buenísimo y bueno, me encantó, ojalá más adelante hagamos algo más porque es un mundo que da para un montón, para experimentar, para conectarse, para probar cosas diferentes que están siempre ahí esperando a que uno se anime. Sí, 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 sí. Es un mundo nuevo. Así que bueno, Pau, mil gracias por este encuentro, esta oportunidad de charlar sobre este tema. Y bueno, también aprovecho para agradecerle a todas las personas que nos están viendo en este horario en Argentina o en España y que también pueden escucharlo, compartirlo después, porque muchas veces no se pueden conectar en esta hora. Así que bueno, si saben también de alguien que le puede interesar este tema para desconectarse del exceso de dulzor y desintoxicarse de tantos azúcares, también compartan que siempre ayudan. Así que bueno, Pau, mil gracias de verdad. Muchas gracias Y a vos, Jime. Bueno, y a todos los que están por ahí escuchando. muy bien, así que buen fin de para Igualmente. ustedes y un saludo muy grande y gracias de verdad Muchas gracias. por sumarte a este vivo. Nos vemos y nos estamos escribiendo seguramente. Sí. Hasta Un beso. pronto y buen fin de semana para todos. Igualmente.